Durante los últimos 5 meses he estado estudiando algo que para mí ha sido una gran bendición, aunque llevo muchos años predicando. Creo que lo que vais a escuchar esta mañana es el tema más importante que alguien podría predicar alguna vez. No creo que nunca yo haya predicado algo como lo que vais a escuchar hoy, ni nunca me escucharéis otra vez predicar esto, ni hay nada tan importante como esto. Voy a pedir vuestra atención. Si tuviera solo una oportunidad más de hablaros, y esta fuera la última, este sería el tema para despedirme de vosotros. Y si alguna vez estuviera aquí en algún lugar y solo puedo hablar una vez, este sería el tema. ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido tu padre? Cada uno piense cómo le hubiera gustado que hubiera sido su padre. Y os hago esta pregunta porque todos, sin excepción, hemos sufrido de un trauma que es el trauma de falta de amor. No hay ningún ser humano que haya sido educado con tanto amor como necesitaba. Siempre ha faltado amor. Y esa falta de amor, pienso personalmente, que ha dejado un trauma de falta de amor en cada ser humano que nace, porque no hay ningún padre perfecto. No hay ningún padre que exprese todo el amor que podría haber expresado, y eso deja una huella en sus hijos. Desgraciadamente es algo que sufrimos todos. De hecho, la historia de la humanidad es una historia de falta de amor, depresión, ansiedad y violencia, entre otras cosas. Cada una de esas situaciones es una evidencia de una falta de amor. Por eso, antes o después, nos demos cuenta o no, todos de alguna forma somos huérfanos. Todos, sin excepción. Por eso, en la palabra de Dios se nos dice en el Salmo 68:5 que Dios es padre de huérfanos. Y luego también se nos dice en el libro de Efesios que Él es padre de todos. Dios solo puede ser padre de huérfanos cuando esos huérfanos no han tenido el amor que necesitaban. Y eso crea un vacío. Y todo ser humano tiene un vacío de Dios y se pasa toda la vida entera tratando de llenar ese vacío, buscando entre el amor de otras personas, cuán dependientes somos a veces del amor de otras personas para compensar el vacío que yo no tengo, el amor que no tengo yo, y cuántas personas se pasan la vida buscando o tratando de llenar ese vacío con dinero, sexo, droga, alcohol, cualquier otra cosa, en un intento inconsciente de tratar de llenar el vacío de la falta de amor que hubo en mi infancia y que es siempre inconsciente, generalmente. Y ese vacío de Dios se manifiesta de una forma en el mundo y se manifiesta de otra forma en los entornos religiosos, porque puede haber que haya personas que tratando de llenar ese vacío busquen la religión, busquen una identidad porque les falta la identidad a las personas que tienen falta de amor. Como tenemos falta de amor, queremos identificarnos o estar en un grupo de algo, y eso puede ser incluso una denominación cristiana. Ese vacío interior puede tratar de llenarse yendo al templo, teniendo cargos en una iglesia, haciendo actividades religiosas, cantamos himnos. Todo eso puede ser algo que aparentemente es bueno, pero hay un vacío. Estamos tratando de llenar un vacío con religiosidad. Y muchas veces en las iglesias existen muchas actividades porque hay que mantener llenando ese vacío constantemente. Y hay que hacer conciertos y excursiones y reuniones de oración, y hay que hacer cualquier tipo de actividad, y de hecho eso está bien estudiado, hay que hacer cualquier tipo de actividad porque hay que seguir llenando ese vacío que tenemos. Pero toda esa religiosidad eclesiástica provoca un vacío todavía mayor, porque no se sacia. El ser humano no se sacia de religiosidad, no es el método de hacerlo. Y en realidad lo que hacemos, o todas las actividades religiosas, no nos hace cristianos en realidad. Lo que nos hace cristianos es otra cosa que vamos a ver hoy. Porque si vivimos un cristianismo de beneficio, a ver yo qué recibo, es porque me falta algo y porque hay un vacío en mi vida. Por eso la gente quiere que se le dé, la gente quiere mucho amor y pedimos a los demás que nos ayuden, que nos quieran, que nos llamen cuando estamos enfermos, que para mí, para mí, para mí. Esas personas dependientes tienen un vacío y no han sabido llenarlo con lo único que se puede llenar, de hecho. Hay muchos cristianos, entre comillas, que están muy a gusto entre cristianos, pero nunca están a gusto cuando están a solas con Dios. Muy extraño. Eso es algo muy extraño. ¿Vivimos un cristianismo de religiosidad
o vivimos el auténtico cristianismo? Se suele decir que las dos mayores motivaciones que impulsan a los seres humanos son dos: evitar el dolor y buscar el placer. Todas las motivaciones humanas tienen que ver con eso. Y todo el marketing y toda la forma de vendernos que se tiene es para evitar el dolor o para buscar el placer. Y yo, pensando mucho, he llegado a la conclusión de que los cristianos son los mayores expertos en motivación. Repito, la motivación humana es para evitar el dolor o buscar el placer. Y los cristianos pueden convertirse en los mayores expertos de motivación para evitar el infierno e ir a la eternidad. Evitar el dolor y el mayor placer. Y la mayoría de los cristianos viven una vida que es para evitar el infierno, el castigo, el fuego, o para vivir eternamente. Todos los cristianos que tienen esta motivación no han entendido el Evangelio. Porque si esa es una de nuestras motivaciones, no conocemos a Dios. Y si os fijáis, la mayoría de los mensajes que se predican por parte de los cristianos es: huye del infierno, busca la eternidad. Esa no es la motivación. Si yo os preguntara cuál de los 4 evangelios es el más espiritual, espero que supierais el evangelio más profundo y más espiritual es el evangelio de Juan. Si yo os preguntara cuál fue la misión más importante de Jesús cuando vino a la tierra, y vamos a estudiarla en ese libro, os voy a dar 3 opciones: morir por nosotros, dejarnos ejemplo y cumplir la ley. ¿Habéis escuchado bien? Si yo os tengo que preguntar, ¿cuál de esas 3 creéis que es la más importante por la cual Jesús vino a la tierra? ¿Morir por nosotros, dejarnos ejemplo o cumplir la ley? La misión principal, y esto va a ser una sorpresa para algunos, por la cual Jesucristo vino a la tierra, no es ninguna de las 3. Porque todo el cristianismo se presenta de tal forma que Jesús vino a salvarme, Jesús vino a llevarme a la eternidad. Ese es un cristianismo egocéntrico. ¿Cuál es la palabra más repetida en el libro de Juan? ¿Cuál es la más importante? Yo he estado durante mucho tiempo estudiando el Evangelio de Juan durante estos meses y he ido a buscar cuáles son las palabras que más se repiten. Y he descubierto cuál es la palabra que más se repite. Y si Jesús repitió esa palabra, tiene que ser por algo. La palabra salvación en el Evangelio de Juan aparece una vez. ¿Creéis entonces que la salvación es lo más importante? La palabra mandamientos, aquí nosotros que nos gustan los mandamientos, hay que guardar los mandamientos, porque si guardamos los mandamientos vamos a la eternidad. Bueno, esto desde hace 150 años que estamos así. 9 veces. Ley, 13 veces. Ahora viene un salto. La siguiente palabra que más veces aparece en el libro de Juan es verdad, 26 veces. Y la siguiente, que aparece 39 veces, es la palabra amor. Esto ya se va acercando un poco más, pero os voy a dar otras 2 más. Por encima de amor aparece 44 veces la palabra vida, pero hay una que aparece 130 veces en el Evangelio de Juan. Y quiero preguntaros a todos aquí, ¿cuál es esa palabra? Correcto, el Padre. Esa es la palabra clave del Evangelio de Juan, que es el Evangelio más profundo, que parece que hemos olvidado por completo porque se habla más de otras cosas. Se habla de salvación, se habla de mandamientos, se habla de ley, se habla de verdad, pero no se habla tanto del Padre. Obviamente todos conocemos Juan 3,16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Curiosamente he ido a buscar todos los libros de la Biblia donde aparece la palabra Padre, y en el que más aparece es en el libro de Juan. Vamos a ver algunos textos en este libro, porque en el Evangelio de Juan es donde aparece realmente el Evangelio en su estado más puro, con el mensaje más importante, sin duda alguna, más que ningún otro, y lo vamos a estudiar porque puede que nos hayamos creado un Evangelio nosotros a base de Jesús vino por nosotros, Jesús nos deja un ejemplo, hay que cumplir la ley para ir al cielo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el Padre. El Padre es el Evangelio. Nosotros hemos creído que es otra cosa, pero en realidad, por las veces que aparecen en el Evangelio de Juan y en la palabra de Dios, porque como he dicho, no hay otro lugar donde aparece más veces, el Padre es el Evangelio. Hay un texto en Lucas
solamente lo voy a citar y fijaros cómo nosotros solemos darle la vuelta a la Biblia. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces, ¿cómo interpretamos ese texto nosotros que está en Lucas? ¿Qué es esto de que lo que se había perdido? ¿Cuántas veces se interpreta este texto lo que se había perdido? Yo, que me he perdido. Jesús me viene a buscar a mí porque yo me he perdido. Jesús no está hablando de personas. Jesús está diciendo lo que se había perdido es algo. Y algo es la relación con el Padre. Eso es lo importante, la relación con el Padre. Él vino a salvarme, pero primero a restaurar la relación con el Padre, volver a la situación del Edén antes del pecado, que era la conexión con el Padre. Ese vacío que estábamos hablando antes, que a veces tienen incluidos los cristianos, se llena solamente con el amor del Padre. Por eso se dice en 1 Juan 3:1, el amor nos ha sido del Padre, y solo es ese amor el que nos puede llenar el vacío. Nada ni nadie en este mundo puede llenar el vacío que tenemos. Hay muchas personas que buscan pareja para llenar el vacío. Otras personas que comen para llenar el vacío. Otros que buscan una iglesia donde ir cada semana para llenar el vacío. Nada de eso llena el vacío espiritual que tenemos. Absolutamente nada. El único es Dios que puede llenar ese vacío. El Evangelio, como vamos a ver, es la forma o el vehículo para encontrar el Padre ideal que no tuvimos. Hace un par de años atrás, una persona de mediana edad hizo una consulta conmigo porque tenía una esclerosis múltiple. Es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, de tipo nervioso, que afecta las terminaciones nerviosas, afecta la musculatura y la persona va quedando paralizada completamente. Y enseguida, en la primera consulta que tuvimos, yo observé que este hombre había perdido a su padre muy joven, de niño. Su madre lo que hizo con este joven es sustituir la figura de marido y colocó a su hijo en el lugar de su marido. Este joven, niño todavía, tenía que hacer las funciones de padre, o mejor dicho, las funciones de marido de su madre, y él se encargaba de todo, él era el hombre de la casa, él cogió el rol de marido porque su madre le forzó y de alguna forma creó una dependencia tal que eso creó un conflicto en él. Y yo descubro todo esto en medio de la consulta, y yo descubro su infancia, su falta de padre, su esclerosis múltiple, su enfermedad, y voy descubriendo que tenía un control y una dependencia de la madre tal que la madre, sin darse cuenta, estaba secuestrando la voluntad de su propio hijo y estaba agarrotándolo de tal forma que tenía una relación directa el hecho de la madre tratando de dominar a su hijo para tener un marido porque le faltaba el marido. Cuando este hombre, yo intento explicarle la relación que hay entre la muerte de su padre, su enfermedad y su madre, se le despierta una luz. Yo, en vez de entrar en un tratamiento, digamos, suplementos, dieta y tal, yo directamente empiezo a hablarle del Padre Celestial. Y yo le empiezo a explicar, tú no tuviste padre biológico, pero tú tienes un padre espiritual. Y empiezo a hablarle del Padre. Y empiezo a decirle que a pesar de que él no tuviera padre, su padre espiritual siempre ha estado presente y su padre espiritual lo ha guiado, y yo solamente que le hablo del Padre y él empieza a descubrir que hay un Padre espiritual, a quienes algunos llaman Dios, aunque es una palabra muy vinculada con la Iglesia Católica, por eso yo hablo del Padre espiritual. Y este hombre se le despierta una luz, quiere conocer más y quiere descubrir, y ahí comenzamos una relación, voy a hacerlo breve, que este hombre cada vez va mejor. Este hombre cada vez se da cuenta de que es víctima del control de su madre, que lo ha convertido en su marido, y se empieza a desprender de esa dependencia que tenía, y cada vez que se desprende de su madre está mejor. Y llega un punto que me dice, Juan, esto es increíble, mira, desde que tú me has hablado del Padre, yo pienso en el Padre, yo hablo con el Padre como si tuviera un Padre de verdad, mi vida está mejor, y ahora tengo mi mujer con depresión, que quiero que también tú puedas ayudarla. Siguiente consulta con la mujer. La mujer abandonada de niña por su padre. Y descubro otro trauma, otro conflicto emocional que está provocando la depresión de esta mujer. Lo mismo que trato de explicarle a él, vuelvo a explicárselo a ella. Le digo claramente, mira, yo no te puedo dar ningún tipo de vitaminas, tratamiento, dieta, porque esa no es la solución. Tú tienes un conflicto porque tú te quedaste sin padre siendo niña. Tú necesitas conocer al Padre espiritual. Empieza a explicarle lo mismo que al marido.
y entonces como se le abre otra dimensión que no conocía y empieza a vivir pensando en el Padre espiritual. Bueno, tal fue su ilusión y su cambio en su vida que concretamente el verano pasado vinieron desde Salamanca para pasar un día conmigo. Y estuvimos pasando un día, recuerdo que ellos súper agradecidos y estaban viviendo una vida diferente y pensando que tenían un padre espiritual y demás, y me dice, mira Juan, nosotros no nos gusta este país, no nos gusta lo que se les educa a los niños, queremos hacer una experiencia diferente, queremos salir de este país y queremos vivir otra vida diferente. ¿Tú no sabes de algo, de alguien que nos pueda ayudar para salir de este país, para ir a un lugar? Y entonces yo les dije, mira, yo conozco a alguien en Honduras, puedo preguntarles. Todo sucedió, todo se fue dando. El 24 de diciembre, día de Nochebuena, estaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas, me llamaron por teléfono, llenos de ilusión, porque se iban de misioneros voluntarios a Honduras y están viviendo una experiencia y están viviendo una vida cristiana, y yo lo único que les hablé fue del Padre. Yo no les hablé ni de doctrinas, ni de ley, ni de nada más que del Padre, pero ahora ya están viviendo una vida cristiana, porque es a través del Padre que debe venir todo lo demás. Cuando nosotros anteponemos normas, doctrinas, rituales, sin siquiera conocer al Padre, estamos creando religiosidad cristiana vacía, que es lo que suele haber generalmente. Bueno, pues esta familia está viviendo su experiencia, no paran de darme gracias todos los días por haberles abierto un poco el entendimiento en cuanto a que hay un Padre espiritual y el haber podido comenzar una vida nueva. Por eso es muy, muy importante que entendamos que el Evangelio es el Padre y Jesús, cuando viene, lo demuestra. Fijaros cuántas veces Jesús dice, por ejemplo, cuando Él habla de su relación con el Padre, dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer el Padre. El Padre ama al Hijo. Yo vivo por el Padre, yo conozco al Padre, yo y el Padre uno somos, el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy en el Padre, vuelvo a repetir, yo estoy en el Padre, el Padre está conmigo. Toda la relación de Jesús está basada en su relación con el Padre. Si pasamos a la misión de Jesús, porque primero viene la relación y luego viene la misión. No podemos salir de misión sin conocer al Padre. La misión de Jesús. El Padre me ha enviado, he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Honro a mi Padre, que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, les he dado a conocer tu nombre, el Padre mismo os ama. Para entender el Evangelio tenemos que conocer al Padre. Sin conocer al Padre no podemos entender el Evangelio, no es posible. Y de hecho, no sé si alguna vez os habéis parado, en el libro de los Hechos hay un versículo muy interesante que resume toda la vida de Jesús aquí en la tierra. En el capítulo 10, versículo 38 dice, Jesús estuvo haciendo toda la vida milagros y ayudando a los demás. Resumen de la vida de Jesús, porque el Padre estaba con él. Si el Padre no hubiera estado con él, Jesús no hace nada. Nosotros que generalmente hemos visto miles y miles de imágenes de la cruz, como esta, o como esta, o como esta, ¿cuántas imágenes creéis que hemos visto de la cruz como cristianos a lo largo de nuestras vidas? ¿Cuántos miles de imágenes hemos visto? Un montón, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene a la tierra y muere, esa solo fue su primera parte de la misión. Porque en realidad la cruz se nos ha presentado como el medio de salvación, pero Jesús logra algo más que la cruz. La cruz nos abre un camino al cielo. La cruz solamente es el primer objetivo. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, pero la meta no está en la cruz. ¿Recordáis ese texto que dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga? ¿Sí? ¿Cómo interpretamos eso? Tomar la cruz y que me siga, ¿dónde? ¿Y dónde fue Jesús? Al Calvario. Al Calvario, ¿no? Y nos quedamos con la cruz y el Calvario. No se quedó en el Calvario. Jesús después del Calvario fue al Padre, esa es la idea. En realidad Jesús no es una cruz, pero la gente se la cuelga en el cuello. Cruces en las iglesias, en las paredes, todo lleno de cruces. ¿Por qué la gente se cuelga cruces? Porque quieren llenar el vacío, porque no tienen el Padre. Por eso hay cruces por todos lados. Los cristianos, cuando nos quedamos en la cruz, nos quedamos clavados en la tierra.
En realidad Jesús es como una escalera. ¿Os suena la historia de Jacob? Un sueño, por cierto, estaba solo, y ve una escalera que está descrita en Génesis 28, una escalera que conecta la tierra con el cielo. La escalera de Jacob es el símbolo de Jesús. La meta no es la cruz, la meta es el cielo. La cruz es el primer paso que nos abre una escalera al cielo. Es lo que también se describe en el libro de Hebreos, que nos ha abierto un camino al Padre. Si vivimos un cristianismo de cruz, ¿cuántas veces habéis escuchado o cuántos libros habéis leído la cruz de Cristo? ¿Cuántas veces habéis escuchado el término hay que ser cristocéntricos? Cristocéntricos en la cruz. No, hay que ser padrecéntricos. Porque Cristo nos lleva al Padre. Cristo es solo un medio para llevarnos al Padre. Por eso Jesús va a hablar de que el que cree en el que me envió tiene vida eterna. Voy a repetir la misma idea. Jesús se está despidiendo y les dice a sus discípulos, esta es la vida eterna, que guardéis los mandamientos hasta el fin. ¿Dijo eso? Que te conozcan a ti, está hablando el Padre, y a Jesucristo al que has enviado. La vida eterna empieza con el Padre y con el Hijo. La vida eterna no empieza siendo miembro de una denominación. No empieza guardando ningún mandamiento, ninguna norma. No empieza practicando religiosidad cada sábado o cada domingo. La vida eterna comienza en el Padre y en el Hijo. Y cuando uno tiene el Padre y el Hijo, entonces todo lo detrás viene seguido. El cristianismo sin conocer al Padre es en realidad un cristianismo vacío. Y además no podemos entender el Evangelio sin el Padre. Da igual cuán obedientes podamos ser, no lo podemos. Primeramente es conocer al Padre, luego es amar al Padre y luego es obedecer al Padre. Nosotros saltamos los dos primeros y pretendemos obedecer y que Jesús venga a buscarnos porque estamos obedeciendo. En realidad, cuanto más conocemos al Padre, más lo amamos y cuanto más lo amemos, entonces más lo vamos a obedecer. No estamos buscando aquí ir al cielo por lo bonito, por la comida exótica que tendremos, por la eternidad. No, no es nada por eso. Es por estar con el Padre en realidad, ¿verdad? Si tú eres el centro de tu cristianismo, entonces es posible que aún no conozcas al Padre. Si estás pensando en ti, dame, 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 siempre pidiendo al Padre. Si yo tuviera al Padre, yo no tengo tanta necesidad de que me den. Si realmente tengo al Padre, yo doy, igual que el Padre da. Y voy a decir algo sensible, pero voy a decirlo para despertar la conciencia de alguno, ¿eh? Todos los cristianos que están usando antidepresivos o ansiolíticos tienen un problema espiritual. Porque nadie que conoce al Padre tiene depresión o ansiedad. Pero desgraciadamente, ¿cuántos cristianos hay en esa condición? Cuando uno conoce al Padre, tiene guardado en su mente las últimas palabras de Jesús que les dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Fijaros, tres cosas, ¿eh? El Padre te ama, el Padre está contigo y tienes paz porque el Padre está contigo. No puede haber ni tristeza, ni depresión, ni nada, si uno realmente se da cuenta de que el Padre le ama, como estos dos casos que he contado, que el Padre está con nosotros, y si el Padre me ama y el Padre está conmigo, yo tengo paz. Cuando una persona no tiene paz, no tiene el Padre. Cuando una persona no tiene gozo, no tiene al Padre. Y si una persona no tiene amor, es porque no ha conocido el amor del Padre. Y cuando Dios hace su obra, entonces el Espíritu Santo va trabajando, y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros desde que somos bien pequeñitos es tratar de llevarnos al Padre. Y una vez que nosotros, por la fe, tenemos una experiencia espiritual, que no nos quedamos en la cruz, entonces se cumplen esos dos textos de Efesios que dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo sentar porque subimos la escalera imaginaria, una escalera espiritual, no me quedo en la cruz, Dios me eleva espiritualmente, y dice Efesios, no digo yo, que nos hace sentar en la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y si estamos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo que dice Efesios también, pero capítulo 1, versículo 3. Fijaros que todo encaja. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales. No dice en el templo, dice en los lugares celestiales, para lo cual yo tengo que tener mi experiencia con el Padre, mi tiempo con el Padre, y que Él haga esta obra, para luego ser, como dice Efesios 3:19, lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Habéis escuchado eso? Llenos de toda la plenitud de Dios. No dice llenos de apetito, ni llenos de crítica, ni llenos de orgullo. Dice llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando uno tiene la plenitud de Dios, no está pidiendo, porque no hace falta, porque Dios nos llena. Es fácil de entender, pero otra cosa es que lo apliquemos. Recuerdo cuando John tenía 3 años y llegó el momento de dejarlo en su habitación él solo. Recuerdo perfectamente un día, y lo recordaré siempre, en el que él lloraba, y entonces yo iba donde él y le repetía un versículo bíblico. Y el versículo bíblico que yo le repetía era las mismas palabras que Jesús dijo a sus discípulos cuando lo iban a abandonar. No estoy solo, el Padre está conmigo. Entonces yo iba a mi hijo y entre sus lágrimas le decía, no estás solo, el Padre está contigo. Y él repetía llorando, no estoy solo, el Padre está conmigo. Y yo recuerdo, y lo he recordado muchísimas veces, porque él repetía las palabras de Jesús sin entender lo que está diciendo, pero al él repetirlas, me las estaba repitiendo a mí, porque esas mismas palabras las he repetido yo muchas veces entre lágrimas. En la soledad, en el desierto de la vida, cuando uno está solo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y recordar una cosa, a veces Dios puede permitir la soledad, la enfermedad o cualquier otra cosa para poder conocer al Padre. Dios lo va a permitir, tiene un propósito. Él quiere que lo conozcamos y puede permitir nuestra soledad, nuestra ruina económica, nuestra enfermedad mortal incluso, porque a veces el sufrimiento rompe nuestro corazón de piedra y lo abre para que recibamos el Espíritu Santo. El que más ha sufrido es el que mejor conoce al Padre. Y el que más ha sufrido y mejor conoce al Padre es el que mejor puede ayudar a los demás. Y Jesús es el ejemplo. Jesús fue el que más sufrió, es el que mejor ha ayudado a los demás, así que cada vez que estemos en el sufrimiento y en el dolor, pensemos que Dios está permitiendo que ocurra porque nuestro dolor es un entrenamiento para luego poder ayudar a otros. Estas semanas estuve haciendo una consulta con una mujer llamada Jenny. Jenny nació con 2 padres y 2 madres, padres biológicos, padres adoptivos. Según sus palabras, según lo que ella me decía, 3 de los 4 la odiaban porque había una violencia extrema en el hogar y ella me contó cómo desde los 3 años de edad empezó a sufrir abusos sexuales, desde los 3 a los 13, por un padre adoptivo. Luego le hicieron bullying en el colegio. El padre más tarde la abandonó. Y después de que el padre la abandonó, un joven abusó de ella sexualmente con 17 años. La lista de enfermedades que tiene esta mujer es tan larga la lista, que es difícil de imaginarse que una mujer tan joven tenga tantos problemas que la han afectado de tal forma que desde los 23 años anda con muletas. Por todos los traumas que ha tenido que sufrir, y cuando ella me contaba esto, yo no pude más que decirle, mira, yo no tengo ningún tratamiento que darte, yo solo puedo hablarte una cosa que es de tu Padre espiritual. ¿Tú eres creyente? Sí. Entonces me tienes que dejar que yo te explique y que te hable. Entonces le dije lo que suelo decir a las personas en estas situaciones, tenemos un padre biológico y tenemos un padre espiritual. Muchas veces el padre biológico no es lo que debiera. No es un reflejo del amor que Dios quiere para sus hijos. Y se crea un borrón en nuestras vidas, porque el padre biológico no es el escalón hacia el padre espiritual. Y le estoy explicando que en realidad, a pesar de todo lo que le ha ocurrido a esta mujer, tiene un padre espiritual que la quiere, que la ha cuidado desde el principio a pesar de todo, y traté de darle el aliento suficiente para que esta mujer literalmente no se quite la vida, porque me dijo que si le faltara a su marido, tenía programado quitarse la vida, por la necesidad que tiene de un hombre por no haber tenido un padre. Gracias a Dios, ella de alguna forma se le abrió un poquito de luz
en medio de tanto sufrimiento. Ella está ilusionada en conocer mejor a su Padre espiritual y ella está iniciando un nuevo camino. Como antes decía, no hay ser humano en este planeta que haya tenido el Padre ideal y es lo que elige a ella. Por eso cada ser humano necesita un Padre celestial. Eso es lo que vino Jesús a hacer cuando vino a la tierra, mostrarnos el Padre celestial. Esa fue su primera misión. Luego todo lo demás. Y este mismo Jesús, cuya misión fue mostrarnos al Padre, cuando él estaba orando justo antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 17, repite 2 veces en el versículo 21-23, que el mundo crea que tú me enviaste por la unidad que tengan. El testimonio que Dios espera que demos al mundo como cristianos es una unidad sobrenatural que viene provocada por haber conocido al Padre. Solo cuando conozcamos al Padre, cada uno individualmente, podremos tener una unidad tal que Jesús dijo: el mundo conocerá que vosotros sois mis hijos y sois mi pueblo cuando haya una unidad sobrenatural en vuestra iglesia local. Si buscamos compartir el Evangelio, compartir datos, textos, doctrinas, sin nada sobrenatural que Dios haya hecho en nuestra vida, no va a ser efectivo. Dios quiere un cristianismo sobrenatural, no quiere un cristianismo de religiosidad, de actividades para llenar un vacío. Dios quiere algo real. Y no es formar parte de un grupo de personas, es demostrar lo que Jesús quiso en nosotros. Si queremos que el mundo crea, no tratemos de adoctrinarlo. Mostrémosle lo sobrenatural que Dios Padre puede hacer en nosotros. Cuando nosotros como grupo tengamos la experiencia sobrenatural de conocer al Padre espiritual, entonces estamos preparados para compartir el Evangelio con cualquier persona. Si lo hacemos al revés, crearemos confusión. Y que Dios quiera que tú que estás escuchando aquí puedas primero conocer al Padre, luego puedas tener la experiencia que Jesús quiso para cada persona, que es una experiencia en realidad sobrenatural, y que entonces podamos, cada uno en la forma que tengamos, podamos compartir al Padre y el mensaje para este mundo que está lleno de tinieblas. Que esto sea una realidad para nosotros es mi deseo. Amén.